Hola, ¿cómo están? Espero que siempre bendecidos. Acompáñeme por favor a Éxodo, capítulo 40, versículos del 1 al 16. Verso 1 dice: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante, a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Amén. Título de nuestro devocional de hoy: El aceite de la unción. Acompáñeme nuevamente, por favor, al verso 2. Dice: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Recordemos, iglesia, que el tabernáculo es la representación de nuestro Señor Jesucristo. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. En el primer día del mes primero es una señal de un nuevo comienzo. ¿Ya está captando para dónde quiero llegar? Exacto. Cuando levantamos el tabernáculo, cuando levantamos el nombre de Jesús, cuando decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, es el comienzo de una vida nueva, nueva etapa, una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Nuevo nacimiento cuando levantamos a Jesucristo como Rey. Nacer de nuevo. Pero no es por mis méritos, no es con mi esfuerzo, no es con mis propias fuerzas. Es por los suficientes méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Amén, amén. Eso. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. ¿Usted cree que esta orden de parte de Dios fue al azar? Pues claro que no, en ninguna manera. A Dios nada se le podría escapar. Pues si Dios es Dios. Tenemos un Dios muy detallista. Sonría. Dios le ama más de lo que nosotros siquiera podamos imaginar. Acompáñeme por favor al verso 9. Continuamos. Verso 9, ¿lo tiene?
Verso 9 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. El aceite de la unción representa la aprobación de Dios. Y recordemos, iglesia, que este aceite de la unción tenía que ser elaborado de una manera muy especial. Y esto lo podemos observar en Éxodo capítulo 30, del verso 22 en adelante. ¿Sí? Un aceite con productos de excelencia. Y me gusta mucho cómo Dios se refiere al aceite de la unción. Superior ungüento. Superior ungüento. En el pasaje de nuestro devocional de hoy, podemos ver cómo Dios aparta a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Nuevamente, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día, el aceite de la unción representa a nuestro amado Espíritu Santo, superior ungüento, capaz de aliviar, calmar cualquier dolencia física, emocional, espiritual. Ahora llevémoslo al plano práctico, ¿sí? Quisiera nuevamente volver a retomar Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Quise retomar Efesios 5:21 porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una familia, iglesia, un cuerpo en Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver, iglesia, someterse no es inferioridad, no es ser una segunda categoría. Y necesitamos entender esto muy bien, iglesia. Por eso quise volver a retomar este tema, porque necesitamos aclarar algunas cosas importantes que necesitamos entender. Someterse no es inferioridad, no es ser una segunda categoría. Somos hijos de Dios, no hay posición. Tenemos diferentes roles, tenemos diferentes funciones, pero nadie es más importante. Para Dios, todos somos iguales. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse no es esclavitud. El Señor no pensó en un esclavo. Nosotros, los seres humanos, lo hemos malinterpretado. El Señor no pensó en un esclavo. El Señor pensó en compañerismo, ayudarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es cuidarnos, es respetarnos, es soportarnos. Tolerancia, iglesia, soportarnos. Compasión hacia los demás. Y no por obligación. Esto no es imponer, no es a la fuerza, iglesia. Porque las cosas de Dios, pues no funcionan así. Seamos ejemplo, seamos nosotros luz. Es yo primero, ser ejemplo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse no es discriminación. Eso nunca ha estado en el pensamiento de Dios. Hoy en día, para el mundo, la palabra someterse
suena anticuado, pasado de moda, poco moderno. Pero tengo una pregunta para usted, hermano muy amado, hermana muy amada por Cristo. ¿Usted sabe que Dios le ama profunda e infinitamente? Si la respuesta es afirmativa, ¿usted cree que Dios le pediría algo para querer causarnos daño? Dios no nos pediría nunca algo que nos dañe. Someternos unos a otros en el temor de Dios, sujetarnos al Señor, guardar sus mandamientos, obediencia. No es una petición para querer causarnos daño. El que ha aprendido a someterse es alguien entendido. Seamos entendidos, iglesia. Necesitamos ser entendidos. El someternos unos a otros en el temor de Dios no se puede desarrollar de manera natural. No es natural. Es sobrenatural. Por eso necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo. Pues es que no hay de otra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si Dios lo ordena, es porque Dios dice que sí se puede. Somos una familia, iglesia, un cuerpo en Cristo. Y necesitamos el aceite de la unción. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Acompáñenme a orar, por favor. Papá, muchas gracias. Muchas gracias por todo, siempre. Espíritu Santo de Dios, superior ungüento. Necesitamos urgentemente de su intervención divina. Llénenos, llénenos. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Necesitamos ser enseñados. Enséñenos. Necesitamos ser enseñados por usted para ser entendidos. Enséñenos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Amarnos, respetarnos, cuidarnos de la manera como usted, papá, nos ama profunda e infinitamente, más de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Gracias, muchas gracias. Oramos en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia.